¿Se imaginan una obra de teatro musical protagonizada por una princesa que en realidad es un príncipe y por un sultán que realmente es una sultana? Piensen por un momento en lo que puede dar de sí que ambos personajes sean ignorantes de su género biológico y no descubran que es distinto de aquel en el que habían sido educados hasta alcanzar la mitad del segundo acto. No estamos hablando de una obra fruto de una programación actual, sensible y atenta con la diversidad afectivo-sexual, sino de un estreno de 1923, hace casi 100 años. Un estreno que nos vuelve a convocar hoy en el mismo teatro que fue testigo de esa primera representación. Es para mí un auténtico honor poder compartir con vosotros algunas ideas sobre este título que felizmente se recupera tantos años después. Quiero mostrar aquí mi agradecimiento a la Asociación de Amigos de la Ópera de Madrid y al Teatro de la Zarzuela por la gentileza de invitarme a participar en este ciclo de charlas legendario que acompaña las diferentes producciones y títulos de la temporada lírica cada año. Antes de empezar a hablar, querría recomendar encarecidamente al público que todavía no lo haya visto que disfrute de la conferencia dedicada a Las Calatravas, el título que antecede a esta producción y que vimos hace pocas semanas. El profesor Francisco Parralejo Masa habla maravillosamente no solo de este título, felizmente también recuperado, sino de Pablo Luna, que precisamente comparte autoría de ambas obras, una suerte que pocas veces se da, la de tener dos títulos de un compositor tan inmenso como él. A lo largo de los próximos minutos voy a intentar recorrer tres aspectos que creo que pueden dar luz y ayudarnos a disfrutar mejor de esta obra. Por un lado, comentaré quién fue la promotora de la misma, quiénes fueron sus autores, sus hacedores y cómo se desarrolló su recorrido en los escenarios, para rematar mis palabras con una pequeña reflexión alrededor de uno de los aspectos más sugestivos y deliciosos de este título, que es una interesante forma de reflexionar sobre el género. La primera parada en nuestro recorrido lleva nombre de mujer, y ese nombre es Esperanza Iris. Es una soprano y actriz mexicana, nacida en 1884, que desarrolló una meteórica carrera en el mundo del teatro musical, cantado en español, a ambos lados del Atlántico, desde su México natal, irradiando a el área caribeña, a todo el subcontinente latinoamericano y dando el salto en los años 20 a Europa. Esperanza Iris es la artista que encarga que se escriba Benamor, y cuando lo hace lleva muchos años de trayectoria artística a sus espaldas, donde ha desarrollado fundamentalmente giras por todas estas áreas geográficas que he mencionado, en un alto grado de profesionalización de su compañía, que le permite atender a todos los aspectos del espectáculo. Ella contará al principio en su repertorio fundamentalmente con zarzuela, con teatro lírico tanto español como mexicano, pero a mediados de la década de los cero, de la primera década del siglo XX, descubre La Viuda Alegre, un título
muy conocido de la escuela vienesa, de Franz Lear, y decide vertebrar sus temporadas con operetas de origen centroeuropeo, haciendo incursiones en el resto de escuelas de teatro musical popular, incluyendo la propia zarzuela, que no monopoliza como antes sus programaciones. Esperanza Iris, además, es una mujer con un enorme carisma y cultivará ya desde el comienzo de su carrera personajes travestidos que irán acompañándola a lo largo de los años. Precisamente su primer éxito teatral, allá por 1899, será La Cuarta Plana, una zarzuela mexicana en la que desempeña el personaje de un papelero, y a partir de ese momento serán incontables los papeles donde se vestirá del otro género. Esperanza Iris decide en los años 20 cruzar el Atlántico y probar suerte en Europa en 2 giras por Portugal y España. La primera en el año 2021, coincidiendo con 2 temporadas teatrales, donde probará algunas experiencias que darán buenos resultados y que repetirá con ligeras variaciones en la gira del año 22-23, en la que se estrenará Benamor. Fundamentalmente lo que prueba es a incorporar a su repertorio más trillado, por el que el público la reconoce y la admira, novedades teatrales que en esa primera venida a Madrid son adaptaciones de operetas extranjeras que suponen, digamos, un menor riesgo de novedad, puesto que son obras ya testadas en otras latitudes teatrales. Una de ellas, la opereta Fifi de Henri Christine, contará con adaptación teatral del dramaturgo Ricardo González del Toro, que luego será el libretista de Benamor. Porque una de las cosas que esa primera gira ibérica permitirá a la compañía de Esperanza Iris es tejer contactos empresariales y artísticos con los agentes teatrales hispanos, que le permitirán precisamente acometer en mejores condiciones artísticas la segunda gira. Cuando en 1922 la compañía viene por segunda vez a la península ibérica, llega en octubre de ese año, desembarca en el puerto de Santander y rápidamente se presenta en Madrid y convoca a los medios de comunicación y da a conocer qué propósitos artísticos tiene. Y uno de ellos, que rápidamente sale a la palestra, es una obra a la que algún revistero le llega a poner un título provisional e incorrecto, Kismet, que se define como una opereta inglesa de gran espectáculo. En realidad, Kismet, que es el título correcto, acabado en T, era una obra teatral inglesa del dramaturgo Edward Knobloch, estrenada en 1911, que se ambientaba en un mundo mítico próximo a Las Mil y una Noches. Esa obra tuvo un impacto importante, más bien enorme, en el Londres y en el ámbito anglosajón de los años 10, que todavía se acrecentó más cuando se versionó musicalmente, entre comillas, puesto que el texto de esa versión musicalizada, que se tituló Chu Chin Chow y que contaba con partitura de Frederick Norton, solamente bebía de ese ambiente orientalista, pero no era realmente una derivación del propio texto teatral. Por tanto, lo que Esperanza Iris pretende es realmente hacer un Kismet musical, porque Kismet no era musical. Y
Inicialmente se podría pensar que la obra era la obra inglesa, era Chuchinchou, pero no. Rápidamente la prensa nos mencionará a los artífices, a los autores de esa obra de nueva creación, y no podría ser otra persona la encargada de la partitura que Pablo Luna, que precisamente el año 1916 había hecho otra musicalización de una historia de temática orientalista vinculada a las Mil y una noches. Nos estamos refiriendo a El asombro de Damasco, que es uno de los títulos imprescindibles del catálogo de Pablo Luna, una obra que tuvo tal repercusión e impacto que rápidamente el autor continuó escribiendo títulos en la estela estética de esa pieza. Tenemos obras como El niño judío, de 1918, que no necesita presentación, pero le siguieron más: El Aduar, de ese mismo año 18, El suspiro del moro, del año 19, El sinvergüenza en palacio, del año 21, La joven Turquía, del año 24, posterior ya a Ben Amor, del 23, o El anillo del sultán, del 25. Como vemos, prácticamente podríamos hablar de un encasillamiento del compositor en el género orientalista, del que él mismo se quejará años después, el año 32, en la prensa, diciendo que no solo compone obras de temática oriental. La elección de Pablo Luna, por tanto, era casi obligada. Era el que mejor podía hacer ese kismet musical a la española. Y los libretistas que le acompañan en ese proyecto están condicionados por los propios contactos artísticos de Esperanza Iris, que es el conocimiento de Ricardo González del Toro, que como hemos visto había adaptado Fifi en la gira anterior, y Antonio Pasocano, que no solo era un asiduo colaborador de Pablo Luna, por tanto, digamos, un hombre de su entera confianza, que también había colaborado en algunos proyectos con el propio Ricardo González del Toro, sino que además era el libretista de dos de los más conocidos títulos orientalistas de Luna, de El niño judío y de El asombro de Damasco, ambos en coautoría con otros colaboradores literarios. Pablo Luna compone Ben Amor en un momento muy especial de su carrera, que es aquel en el que se embarca en un proyecto de estreno en el Reino Unido. El año 1923, el primer día de ese año, el 1 de enero, se estrena en la ciudad de Harrogate, en el norte de Inglaterra, en su Opera House, una obra musical play, la definen, comedia musical, podríamos decir nosotros, zarzuela, titulada The First Kiss, que cuenta con libreto de Boyle Lawrence, que lo que hace es adaptar el libreto de El asombro de Damasco. Por tanto, digamos, esa obra, ese Kismet musical, llega también al Reino Unido, después que Kismet, en una adaptación dramatúrgica muy importante, que cambia sustancialmente el texto, que introduce nuevos personajes, que introduce nuevas situaciones y que incluso reubica la acción en la Sevilla andalusí. Esta obra no tiene demasiado éxito, no es un fracaso, recorre varias ciudades del Reino Unido, pero no se produce el esperado salto al mítico West End londinense. En realidad no se produce en el momento inmediato al estreno en Harrogate, es decir, en el año 23. Se producirá el año 24 considerablemente modificada. Pero en ese año 23, y cuando Pablo Luna ya estaba trabajando en Ben Amor, hemos visto que en octubre ya se habla del proyecto y en enero se está estrenando The First Kiss, en ese momento, como decimos, y no teniendo muy claro que la obra vaya a alcanzar los escenarios londinenses, el compositor decide reaprovechar parte de su música en la obra que está escribiendo, que además comparte temática orientalista. Y aunque las fuentes que conservamos de la obra inglesa son escasas y no nos permiten conocer completamente la partitura, sí que tenemos constancia de la existencia de al menos un número que es reutilizado. Se trata de
uno de los dúos de la obra, del número 13, dúo de Benamor y Nicetis en el acto tercero, y muy probablemente, a partir del resto de fuentes que conservamos, se puede deducir que otros 3 momentos musicales de The First Kiss fueron integrados en la partitura, en la versión final de la partitura de Benamor. Por un lado, una de las secciones del número de apertura de la obra, donde canta Alifafe con los genízaros. Por otro lado, el número conclusivo de ese primer acto, la mítica canción española de País de Sol, que cierra apoteósicamente ese acto inicial de la obra, y por otro lado, la también muy conocida Danza del Sol, con la que se cierra el segundo acto, que en origen tenía una estructura más sencilla y que es reformada para su integración en un contexto dramático coreográfico más complejo. Y como vemos, al final, 2 de los números que más fama dieron a la partitura provenían precisamente de The First Kiss. A través de las fuentes que conservamos de Benamor, que esas sí que son mucho más numerosas, porque afortunadamente en el archivo de la Sociedad General de Autores y Editores se preserva el fondo personal del compositor, podemos precisamente cerciorarnos de esos traspasos de música de la obra inglesa a la obra madrileña, porque en los materiales orquestales de la obra con los que se estrenó todavía quedan trazas precisamente de modificaciones en el orden de algunos números y la incorporación, por ejemplo, de ese País de Sol que tanta fama dio a numerosos cantantes de la época. Y llega por fin la noche del 12 de mayo de 1923, se estrena Benamor con enorme éxito y la crítica se hace eco de ello. Sobre todo celebran la música de Pablo Luna y la puesta en escena y la interpretación de la compañía de Esperanza Iris, destacando, por supuesto, a la gran diva mexicana, pero también a Mimi Derba, que encarna el personaje de Darío, y al barítono Enrique Ramos, que hace Juan de León, o el gran caricato José Galeno, que hace del gran visir Abedul, todos ellos muy elogiados. En cuanto a la música, se destaca la relevancia de un estreno como Benamor, lo que supone en la historia del teatro musical hispano del momento. No se recuerda, por parte de algunos críticos, un estreno de esa importancia en al menos un lustro. Se compara con momentos clave de la historia de la lírica española, como los estrenos de Maruxa o La canción del olvido. También hay algunos críticos que critican más maliciosamente la música, sobre todo considerando, en algún caso, que existe una cierta grandilocuencia. Esta crítica creemos que puede responder parcialmente a la verdad porque precisamente el compositor busca deliberadamente esas sonoridades que evoquen ambientes de opereta. Con independencia de todo esto, lo que sí que tiene bastante unanimidad es la valoración negativa del libro. El libro, como mucho, es considerado positivamente en cuanto a la belleza de la fábula que esconde, aunque curiosamente quienes más defienden esa belleza parecen ser los que la leen de una forma más naif, no queriendo ver todo el trasfondo de género que tiene. Pero en general, en lo que hay unanimidad es en censurar la falta de rigor histórico de ese libreto. Consideran que no refleja fielmente el momento en el que la obra es ambientada, esa Persia del siglo XVI, que predominantemente era islámica, pero de la que prácticamente no se alude a esa circunstancia en el texto. De hecho, nos sitúa unos usos religiosos próximos al zoroastrismo, casi evocándonos un mundo de la antigüedad, con una cierta cualidad mítica, ¿no?
La obra tiene rápidamente un recorrido por los escenarios de la península ibérica muy amplio. La propia compañía de Esperanza Iris la representa en ese final de temporada del año 23 y en el comienzo de la siguiente temporada, es decir, a la vuelta del verano, en el otoño, en el propio Teatro de la Zarzuela, además de llevarlo de gira durante el verano por las plazas por las que se mueve. Pero enseguida numerosas compañías líricas locales la integran también en sus carteleras. Prácticamente no habrá ningún barítono importante que no haga el Juan de León, que al final con su canción española País de Sol acaba siendo el número más aplaudido. La obra se programa regularmente durante los años 20 y deja de hacerse con tanta frecuencia en la década de los 30, aunque al final de la década, ya durante la guerra, sí que pasará al repertorio de algunas compañías, como también lo hará durante los años 40. Sin embargo, en esa década de los 30, varios números de Benamor adquirirán vida propia, incorporándose al repertorio de conciertos, sobre todo el lucimiento de barítonos. Testimonio de la importancia, por ejemplo, del País de Sol es la existencia de hasta 10 registros fonográficos de esos años por diferentes divos. Aunque también es verdad que la propia obra, o mejor dicho, selecciones amplias de la misma, contaron en los años 20 con unos cuantos registros. Se contabilizan al menos 5 en discos de gramófono, 4 de ellos grabados en España y 1 en América, lo que nos muestra la ubicuidad que tuvo este título. A partir de los años 40 la obra ya no resiste. Nos podríamos preguntar incluso si quizá por su discurso de género. Sin embargo, uno de sus momentos, la danza del fuego, que no del sol, tendrá vida en espectáculos no teatrales, concretamente en el ámbito de lo coreográfico. En estas mismas tablas, el año 1966, el ballet de María Rosa incorpora una coreografía con la música de este número de Benamor. Y ya mucho más recientemente, el número ha sido integrado en espectáculos líricos de diferente índole, por ejemplo, en la última producción del Niño Judío, vista también en el Teatro de la Zarzuela, o en espectáculos de carácter antológico, como puede ser el montaje de Una noche de zarzuela, que también no hace demasiado tiempo pudimos disfrutar en este escenario. Una vez hemos visto quién fue la promotora de Benamor, quiénes fueron sus autores y cómo se desarrolló su estreno y fue recibida la obra, vamos a rematar esta charla con una pequeña reflexión acerca del aspecto más fascinante de este título, que es la forma en que encara la cuestión de género. La fábula de Benamor tiene una peculiar fisonomía que la distingue de otras muchas zarzuelas. Esta singularidad viene marcada por el conflicto desatado por las revelaciones que hace Pantea, la sultana viuda y madre de Benamor y de Darío, ante los oídos sordos del gran visir Abedul, poniéndonos a los espectadores sobre aviso, y más tarde ante los propios interesados, sus hijos. El personaje que da nombre a nuestro cuento es un príncipe persa travestido de princesa para evitar que trascienda públicamente su verdadero género, algo que habría implicado, según la ley de su país, su sacrificio inmediato al haber nacido segundón. Esta circunstancia fue ocultada por su madre a todos, incluido el propio príncipe, que se cree mujer. Pero también el sultán de Persia, Darío, coprotagonista de la historia y hermano de Benamor, es un rol travestido, siendo primogénita y habiendo nacido niña, por la misma ancestral ley, Pantea ocultó su condición para salvarle la vida, criándola como varón y heredero real, sin que tampoco ella fuera consciente de su naturaleza.
Pero hay una notable diferencia entre Darío y Benamor, ya que al estar ambos personajes escritos para intérpretes femeninas, soprano y mezzosoprano respectivamente, el papel de Benamor experimenta un doble travestimento, al encarnarlo una mujer que figura ser un hombre educado y travestido como mujer. La fábula arranca cuando el sultán decide casar a la princesa, acudiendo 3 aspirantes principescos a pedir su mano: Rajatabla, Jacinto y un príncipe siciliano de origen español confundido con el aventurero y antiguo soldado de los tercios de Flandes, Juan de León. Otro personaje relevante en la historia es la esclava Nitetis, que el sultán adquiere para su harén al descubrir que la quiere comprar Juan de León y de quien más tarde se enamorará Benamor. Durante gran parte del primer acto observaremos a los 2 protagonistas mostrando una patente incomodidad social, ya que tratan de amoldarse a unas pautas de género preestablecidas en las que no encajan. Darío es un sultán apocado que rechaza la violencia, mientras que Benamor es una princesa decidida e intrépida que aborrece las costumbres recogidas. Cada hermano muestra inquietudes asociadas de forma estereotipada al género opuesto. Al tener que enfrentarse a la obligación matrimonial, la princesa reniega del amor y quiere huir. Darío no siente el menor interés por su harén, pero muestra, sin embargo, una vocación amatoria que aflora a la primera oportunidad que tiene, ante la fulgurante aparición de Juan de León. En el terceto del primer acto, en el número 4, muy importante en términos dramatúrgicos, el sultán pide a Juan de León que simule una conversación amatoria con Benamor para que progrese en su imprescindible educación sentimental. Y Juan de León, en esa supuesta conversación amorosa, defiende a ultranza un amor ficticio entre él y la princesa. Y ésta responde de forma entusiasta ante esa defensa en términos belicistas del amor. Darío reconviene a la princesa por ello y encarna entonces a la dama de esa supuesta conversación para galantear a Juan de León, que se siente inicialmente cohibido. Pero cuando da rienda suelta a su entusiasmo, tras un primer momento de turbación, el barítono Juan de León responde en un dúo donde la música fluctuante y dialogada hace crecer la tensión hasta un innegable homoerotismo. El siguiente hito en esta historia de autoconocimiento de los hermanos se produce tras descubrir el género en el que ambos habían sido educados, que no correspondía con el biológico. Responden simultáneamente con júbilo. Indisimulado el de Benamor, más contenido el de Darío, que entiende que la noticia se debe manejar con prudencia. La juguetona melodía eternaria que impulsa este dúo transmite elocuentemente ese sentimiento de liberación que viven ambos. Benamor se enfrenta públicamente por primera vez con el deseo sexual, aunque lo haga todavía en términos un poco vagos y neutros. Donde Benamor no es capaz ya de ocultar su identidad es en el momento en que Rajatabla y Jacinto provocan a Juan de León por una mujer. El quinteto que lleva ese título, que es una briosa marcha, muestra a los 2 miserables aspirantes, al noble aventurero y a la propia princesa, exaltando la defensa del amor precisamente de una hembra. Tan solo el sultán teme las consecuencias del uso de la violencia, aunque no puede ocultar el arrobamiento que le produce tal muestra de virilidad. Benamor se siente plenamente
identificada, sin embargo, con los tres compañeros masculinos. Durante el tercer acto, Benamor desatará exponencialmente su impulso sexual. En el harén de su hermano, donde se gana la confianza de las odaliscas, tiene que salir del jardín abrumado ante el exceso de familiaridad con que es tratada. Y ellas le responden reconviniéndole a coro, y Benamor responde a ellas a su vez con un contagioso ritmo de fox. Seguidamente, ya en el momento culminante de ese crecimiento personal de Benamor, tenemos el dúo con Nitetis, su dúo de amor. La esclava que le ha arrebatado el corazón y embotado los sentidos. Y los dos temas encadenados que ambas tibles se cantan con vigor muestran la sorpresa de Nitetis ante la noticia y los ilusionantes sueños de futuro que se abren para la pareja. Pero la partitura reserva el momento más lírico de toda la obra a la expansión amorosa del personaje trans que había llevado con más discreción su proceso de descubrimiento personal, el sultán Darío. Cuando Juan de León le cuenta que tiene que acudir a batirse con Jacinto y Rajatabla, Darío teme por la vida de su amado y trata de impedirlo. Acaba, por tanto, declarándole sus sentimientos. Para ello, el aventurero no se cree digno de ese amor, pero el amor, que puede ser pues, uno de los más poderosos niveladores sociales de la historia, actúa y nuestra pareja se enzarza en un toma y daca musical para celebrar con pasión, con elocuentes frases musicales de honda inspiración, sus sentimientos. Y lo hace, eso sí, a ritmo de vals, como mandan los cánones de lo operetístico. Benamor no puede considerarse una obra transgresora. El discurso de género, al final, acaba llevándonos a lo establecido, a lo que la sociedad de su momento consideraba inmutable, a la heteronormatividad y a la cisexualidad. Sin embargo, en el camino hemos tenido 3 actos en los que nos hemos metido en la piel de 2 personas transgénero y en los que además hemos podido ver orientaciones sexuales no normativas. Y eso es todo un hito, no solo en los años 20, sino incluso hoy en día.